Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a hablar esta noche durante 30 minutos sobre lo que venimos haciendo casi todos los días miércoles, que es ocuparnos de la realidad humana de Jesús. Una consideración, antes que nada, que es lo que quizá a muchos hermanos, a muchas personas cristianas, les hace falta quitar ese Jesús espiritualizado que nosotros mismos hemos creado para encontrarnos con un Jesús hombre natural. Quizás estas mismas palabras te están golpeando adentro tu imaginación o la imagen espiritual tuya, elaborada por tu propia capacidad de percibir o buscar percibir una imagen suprema, una imagen de Jesús ya entronizado, una imagen de Jesús exaltado después de la ascensión y luego sentado en el alto trono y sublime a la diestra de su Padre. Pero sabes que empezar por ahí no es bueno. El secreto de la fe que nos regala el Señor Jesús, que es la fe que Él consumó, es la fe que Él inventó, porque es creador, autor y consumador de la fe, la llevó hasta el final. Esa fe nos dio a nosotros para que la llevemos hasta el final. ¿Y cuál es el final de su fe? Una identificación con el Padre. ¿Cuál es el final de nuestra fe? La identificación con nuestro Padre. ¿Por qué es así? Porque al Señor, el Padre, le ha complacido llevar muchos hijos a la gloria, dice el apóstol Pablo. Y nosotros somos levantados a un rango tan, pero tan sublime, que vivimos como si no fuera cierto, porque eso ya es muy difícil de creer, ¿no es cierto? ¿Cómo uno va a inventar esa fe? Es que no hay que inventar ninguna fe. Esa fe se elabora en nosotros porque esa fe es un regalo de Dios que viene cuando el Espíritu Santo entra dentro de nuestro espíritu, nos hace nacer de nuevo, somos nuevas criaturas y ya no pensamos más como el mundo. Es allí donde Jesús dijo, ustedes ya no son más del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo, porque Él ha hecho algo totalmente diferente. ¿Y sabe lo que les dijo a sus discípulos? Ustedes no me eligieron a mí. Muchísimos creyentes sienten que han elegido a Cristo, que han elegido seguir a Jesús, que han elegido, y eso se dan a sí mismos el mérito de haber hecho algo grandioso. Yo soy creyente porque un día le entregué mi vida a Cristo. Eso es todo mentira. ¿Cómo afirmo eso yo? Porque yo sé que eso no es cierto. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Así que, ¿qué es lo que corresponde hacer? Lo primero que el Señor nos enseña, negate a tus tremendas creaciones grandiosas de obras humanas. Todo eso es carne. Todo eso es carne. La vida cristiana comienza con un estado de humillación y luego esa aceptación de que el Señor va a hacer conmigo su voluntad. Yo no tengo que hacer nada, solo decir, sí Señor, correr a hacerlo, porque Él lo indica. ¿Qué más dijo Jesús con respecto a nosotros, sus discípulos, o aquellos? Ustedes no me eligieron a mí,
Y dice con una palabra muy fuerte, ¿no? Sacar es poco en el sentido de la palabra del texto griego. La palabra sacar, que algunas versiones tienen como que yo le saqué del mundo, el verdadero sentido es yo les arranqué del mundo. Nadie puede salir del mundo. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo está bajo el maligno. Y si no le arranca el Señor la vida que tiene, aquel elegido que está en poder de la muerte y en poder de la oscuridad de las tinieblas, si Él no viene y le arranca, nunca sale de las garras de Satanás. Por eso hay muchos creyentes que han armado su vida cristiana. No se sienten salvados por una tabla en el medio del mar de las tinieblas. La tabla de salvación, así llamado Jesús. Aferrados a la tabla de salvación, muchos vamos con la consigna: no sueltes esa tabla de salvación, porque sí que entonces te hundís. Y estoy recordando ahora una vieja canción de Marcos Vidal, conocido por todos ustedes seguramente, que dice que si no estás en la barca, te hundes en el mar de las tinieblas, en el mar de la perdición. Por eso la iglesia es la barca de Cristo, la barca del Señor, y todos los que van allí le pertenecen a Él, ¿no? A pesar de que en la misma canción, creo que dice este autor tan profundo en sus letras, son duros como piedras, así somos. Nuestros pecados no caben en el mar de grandes pecadores y pecados grandes. Pero dice, Señor, han creído en ti, porque tú has puesto en ellos tu querer como tu hacer. Somos producto de la gracia y de la misericordia del Señor. Que nadie se atribuya nada como que ahora es bueno, que el tiempo que está en la iglesia ahora es un hermano excelente, una hermana amable, amorosa. No. Eso es un error, porque eso es para satisfacernos en nuestras propias verdades propias o mentiras propias. Así que yo te voy a revelar esta noche un secreto, que acá en el ámbito donde yo me muevo y en la iglesia en donde yo presido, todos los hermanos lo saben. Y yo se lo recomiendo. Hermano, ¿sabe qué? Hay un recurso, hay un clamor, hay una especie de realidad que uno puede expresar cuando te viene la bronca. No le viene enojo, hermano, nunca. Usted es un santo, usted no tendría que estar acá en la tierra si no se enoja. El apóstol Pablo dijo bien claro que vuestro enojo no pase la entrada del sol. O sea, al revés, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Somos seres carnales, pero la carne se va achicando cada vez más. Y uno de mis recursos, como te dije, es pasarme la mano por acá. Y ante un impulso de hiena, de león, de tigre, todos tenemos una fiera adentro. Quieto tigre, yo tengo un tigre. Quieto tigre. Y se hace silencio. Y todo muere ahí. ¿Por qué? Porque se pone toda la fuerza de mi carácter, de mi carne, de mi enojo, de mi bronca, de mi odio, todo lo que llevo como ser humano se sujeta al Espíritu Santo de Cristo. Y ahí es donde yo ya no puedo atribuirme un mérito por haber
abandonado mi enojo, sino que digo, gracias Señor, porque entregué esta reacción y tú tomaste parte en este asunto. Y de esta manera, al rato, estás otra vez, como si no te hubiera pasado nada. Porque de adentro, sabes, de adentro vienen cosas, salen cosas, quieren salir cosas más y más, porque hay una especie de sentir del derecho a la satisfacción de que todos se den cuenta que yo tengo razón. Nunca asegures tener razón. ¿Por qué? Porque la razón es de la carne, la razón es la mente, la razón es el pensamiento humano, y por eso todos pensamos diferente, y por eso todos nos peleamos. Pero la fe en Jesús nos lleva al apóstol Pablo, que nos dice, sean todos de un mismo sentir, sean todos de un mismo espíritu. Bien. Nos acercamos entonces ahora a este Jesús que no tenía que decir como yo, o como tú, o como quien por ahí tenga costumbre de entregar ese dominio, ordenándose a sí mismo, alma mía, sujétate. Ordenarle al alma. El alma es la mente. Y en la mente están las fieras que heredo, que tengo, que soy humano. Para eso vino Jesús. Para que yo tenga un ayudador, un paráclito. Porque cuando viene Jesús, Jesús es visto por aquel que lo muestra en nuestro interior. Y es el Espíritu Santo. Jesús dijo, no es así, porque los judíos le endilgaban y le achacaban y le decían, tú das testimonio de vos mismo. Y él afirmaba que no, que él había venido para mostrar al Padre, al Dios que él ahora está terminando de conocer. ¿Con quién se identifica? Puedes leerlo en Juan 17. Mi Padre y yo uno somos. Padre, que tú en mí y yo en ti. Se acabó. Ya no se necesita más fe. El día que vos llegues a esa conclusión que llegó Jesús, ya no necesitas más creer, porque ya vas a estar listo para pasar del otro lado, donde la fe ya no es necesario, no va a existir. En el reino de Dios no hay fe. ¿Por qué creías que vamos a ir creyendo allá? Allá nadie cree, allá todo es a la vista. Bien, Jesús no tenía ningún tigre como yo para en el momento que hay que detener la fuerza que sale de adentro y que sale. Pero antes que salga, podés decir, pasándote la mano, quieto tigre, te va a hacer bien. Te doy el consejo, te va a hacer bien y vas a decir, Señor, menos mal que estás trabajando con mi carácter, con mi vida, con mis reacciones. Pero Jesús no tenía ningún tigre adentro. Jesús no tenía ninguna fiera, ni nada. Él tenía absolutamente la realidad que experimentaba, era totalmente divina, aunque era un hombre como todos los demás. ¿Por qué? Porque en él no había entrado el pecado original. ¿Por qué? Porque él no llevaba la herencia de Adán. ¿Por qué? Y porque si llevaba la herencia de Adán, iba a ser sujeto a Satanás, como todos los seres humanos. Por eso tenía que constituirse en un hombre victorioso que venciera al diablo, que solo vino para robar, destruir y matar. Y Jesús vino para destruir las obras del diablo. ¿Y cómo las destruye?
¿Has notado alguna vez que Él destruyó una obra del diablo en tu vida? ¿Una intencionalidad? ¿Algo? Bueno, si lo has notado, ya ves, es porque has clamado y has entregado ese problema en manos de Jesús y has dejado de preocuparte. Entonces, si Jesús no tenía nuestros pensamientos, ¿cómo eran sus pensamientos? Era hombre, pero no tenía pensamientos de hombres. ¿Por qué? Porque su mente no fue atrofiada por el pecado original y su raíz no venía de Adán como un hombre de la genética de la primera creación humana. Pero él fue creado por Dios. Dios le puso a Jesús un alma y un cuerpo y desarrolló su alma, desarrolló su cuerpo y a los 30 años comienza ya a manifestar todo lo que en el Jordán llegó a recibir hasta la plenitud que fue el Espíritu Santo como de paloma y en medio de la multitud una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él síganlo. Maravillosa enunciación de quién era Jesús. Todos los que estaban allí escucharon y ya estaba el inicio de a él síganlo, a él escúchenlo, porque ahora él está lleno. Todo lo que él sufrió y aprendió en su niñez, en su juventud, adolescencia y llegó a los 30 en la madurez de un hombre cabal, todo eso era un material que el Espíritu Santo iba a maniobrar, haciendo que Jesús se mostrara como un hombre y fuera un hombre con naturaleza humana. Y Él adoptó nuestra naturaleza, se apropió de la naturaleza humana. ¿Qué significa esto? Se apropió. Mira, la teología nos enseña que hoy, después de 2000 años, Jesús es hombre con naturaleza humana y es Dios con naturaleza divina. Mire qué maravilla. El Padre logró hacer de un hombre, hacer el habitáculo en ese cuerpo y en esa mente, habitáculo, templo, bueno, casa de la divinidad. Así que donde Jesús caminaba, era Dios caminando. Donde Jesús andaba, era Él hablando. Por eso fue llamado por el apóstol Pablo, que lo tenemos muy claro, el primer Adán, alma viviente, creación directa sobre el barro, un soplo de Dios, y lo hizo a su semejanza, pero traicionó a Dios. Y el diablo lo agarró y dijo: bueno, yo voy a ser tu Dios, porque me hiciste caso. Ahora toda tu vida estará conmigo y yo te voy a premiar en la vida, aunque después tengas que sufrir como yo sufro en el infierno. Y el hombre ya era tarde. No se pudo ni arrepentir siquiera. Empezó a vivir como un idiota y creer que podía seguir viviendo como un sabio. Entonces empezó a desarrollarse su mente y a creer que todo estaba por delante para realizarse como un semidios. Equivocado estaba. No sabía que solo había un camino y que era el camino que Dios tenía escondido. Tendré misericordia, tendré gracia. Y fíjense ustedes qué detalle que a mí siempre me llamó la atención. Estoy hablando siempre sobre Jesús y su realidad humana. Allí Dios, de pronto, le hizo un milagro. Los vio vestidos con
hojas de higuera. ¿Y qué hizo Dios? Ellos se tapaban porque habían conocido. Por el pecado es que se conoce la vergüenza. Por el pecado original se conoce la indecencia. Se conoce ahora la conciencia dicta dentro de cada ser humano lo bueno y lo malo. Adán solamente pensaba en lo bueno, pero Dios lo abandonó un momento para ver si iba a ser fiel. Lo dejó andar solo, y andando solo cayó en el pozo. Satanás se frotó las manos y dijo: toda la humanidad es mía. ¿Por qué? Porque ya había estado la sentencia de Dios el Padre diciendo: y ahora creceos y multiplicaos. Hasta hoy el ser humano se sigue multiplicando a la manera animal y el animal a la manera humana. Dios inventó el modo de multiplicación. Así que Satanás otra vez se frotó las manos. ¿Y qué hizo? Todos son míos. Todos son míos. Por eso en la primera epístola de Juan vas a encontrar que dice: todo el mundo está bajo el maligno. Por el pecado de Adán, que consintió en obedecer al diablo. Bien, así le fue. Dios en su gracia, de pronto, como estaban vestidos con hojas de higuera, ¿qué hizo Dios? Corrió sangre. Les trajo 2 túnicas de cueros de animales. No se olviden ustedes que primero creó todos los animales, creó todas las aves, etcétera, etcétera, y en el día 6º creó al hombre. Así que mató Dios 2 animales, los hizo cuerear por algún ángel, no sé cómo habrá sido la obra de carne, algún ángel carnicero. Cuereó los novillos, 2, o las 2 vacas, y sopló y se secaron los cueros, y ahora tuvieron túnicas de animales. Clarísimamente Dios puso eso, y allí selló la promesa. No podré nunca salvarlos así como están, pero un día, así como yo les cubro el cuerpo con estos cueros de animales, así un día alguien que será un ser humano derramará su sangre, y porque esa sangre será la sangre de mi propio Hijo, todo aquel que invocare esa sangre e invocare el nombre de Jesús será salvo. Por eso Jesús es llamado Espíritu vivificante. Cuando creemos en Él se produce el milagro. Nuestra vida cambia. ¿Le has entregado al Señor tu vida? ¿Andas en problemas, hermano mío? ¿Andas triste, abatido, con ganas de dejarlo todo? ¿Estás yendo al culto de tu iglesia todos los domingos? Si el culto en la iglesia a la que vas no te inserta en la familia de Dios, si te sentís perdido, solitario, bueno, las ovejas no son de los pastores. Quiero que lo tengas claro esto. Las ovejas no pertenecen a los pastores. El único pastor es el Señor. Así que comienza a orar para recibir palabras del Señor. ¿En qué iglesia te tenés que congregar para recibir el alimento necesario para que crezcas? Si sientes que hace años que estás aplastado, que estás demorado, que estás bloqueado, que te quedaste en el tiempo y que, bueno, no te quedó otro recurso que esperar que algún día el pastor de esta iglesia, que siempre dijiste que es tu iglesia, se digne darte una estrellita
para tu jineta. Si sigues esperando eso, estás equivocado y perdido. Busca un lugar donde todos oren de veras, donde encuentres al Cristo que es la verdad, donde encuentres a Jesús que es el camino, donde encuentres a ese Jesús que te vuelve a dar la vida y ahora tus ojos ven cosas nuevas. ¿Por qué? Porque la vida era la luz de los hombres. La vida de Cristo es la luz de los hombres. Si te sentís ciego, si estás como aplacado, hermano, hermana, orá y decirle: Señor, yo quiero un avivamiento dentro de mi alma, un avivamiento dentro de mi espíritu humano. Bien, lo vas a tener, porque todo lo que pidas en mi nombre a mi Padre, te lo dará. Todo. Más si pedís algo como esto, crecimiento espiritual, seguro que te lo da. Así que ya con todo este cuadro que yo hice de Jesús, ¿cómo pensaría Jesús? Ahí vamos ahora. ¿Cómo pensaría? ¿Pensaría como nosotros? Sería como nosotros, que cuando vamos al culto leemos la Biblia, leemos la palabra de Jesús, pero nunca es nuestra, siempre es la palabra de Jesús. Nunca nos apropiamos de lo que dice para que sea nuestra verdad. ¿Sería que así pensaba Jesús? Que Él sabía la Torá, sabía los salmos, sabía todo lo que tenía la ley de Moisés. Por lo tanto, Él predicaba la ley de Moisés y las multitudes levantaban sus manos, lo aplaudían. Y Él seguía su vida. Como siempre, nada nuevo. No. Jesús, cuando predicaba, encendía los corazones. ¿Qué hay en este hombre? Los dos guardias del templo que fueron mandados a que lo traigan preso delante de los fariseos, volvieron sin él. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? Porque nunca escuchamos hablar a un hombre así. Y fíjense que el juego de la palabra de Jesús es tremenda. Lo que Él dijo es algo tremendo. Yo me voy, pero después que yo me vaya, les enviaré al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces, en ustedes, hará mayores cosas que las que yo he hecho. ¿Qué tal, hermano? Hay una secuencia en todos estos puntos con respecto a la persona de Jesús, que yo me quedaría hablándote una hora más sobre quién es Jesús y la vida de Él en su simplicidad de todos los días. Él vivía más alto. Vamos a levantarnos esta noche y vamos a decir: Señor, somos tus hijos y por esto necesitamos de tu Espíritu, experimentar tu gloria, porque nos has llamado a vivir de gloria en gloria, siendo transformados a tu semejanza, Jesús. Buenísimo. Que el Señor los bendiga y quédense con todo esto que yo les hablo, porque esto es verdad.